Horas, al conocer la vida y poder escondidos en la palabra de Dios, es Jesús mismo el Verbo encarnado en ella. Jesús es la sabiduría de Dios hecha persona. La vida y el poder se revelan en Él. El reino de los cielos se acercó porque vino a manifestarse por amor, gracia y misericordia. Cada palabra que Jesús hablaba venía del Padre. Nada hacía sin su guía. En su vida encontramos un ejemplo concreto de cómo vivir con poder y en obediencia. Con cariño llamo a una hija de Dios compasiva. Tiene un corazón sensible a las necesidades de otros. Ella es Andrea. Hola, ¿cómo están? ¿Me dan un segundo? Más que vencedoras. Creo que durante toda la mañana nos han estado explicando, no es simplemente vencer, el más que vencedoras tiene poder porque vencemos a través del que nos ama. Y el ser más que vencedoras con Él es determinante. Es una victoria poderosa, contundente, aplastante, completa y decisiva. Y por eso el temor, toda aquella duda que tenemos desaparece. No recuerdo quién afirmaba, esa es nuestra seguridad. Ser más que vencedoras es una afirmación, nos lo debemos creer y sentirnos vencedoras. Tenemos la victoria segura y completa en Él. Yo quiero contarles que cuando llegamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, recibimos un regalo, un tesoro. Ya lo traigo. Es rico abrir regalos, ¿no? Entonces empezamos a conocer, muchas veces sabemos que hay un libro precioso, ya Romy nos habló un poco de él, y cuando lo empezamos a descubrir, es eso, un tesoro, un regalo, un testamento. Muchas veces no lo leemos porque no entendemos, porque no queremos. Muchas veces permanece así en alguna parte de la casa, ¿no? Pero resulta que hay que ver más. El tesoro, cuando a ti te dan algo, no sé, ropa, tú te la quieres poner, la quieres usar, la quieres lucir. Con la Biblia, que es esa palabra de Dios, la herencia. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok, soy yo. La abrimos y al abrirla pasa esto. Al entenderla, ¿no? Al empezar a descubrirla, es esa luz y se nos abren los ojos, se nos abre todo. Entonces, con este ejemplo, para que no se les olvide, no abrirla y no estudiarla es rechazar ese regalo, es no atesorar ese testamento que Dios nos dejó. Y tiene muchos beneficios y sobre todo nos permite conocerlo. Mi tema dice que es conociendo al que está escondido. Entonces empezamos a conocer y el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, nos empieza a contar, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan se denominó el discípulo amado de Dios
Y resulta que en el versículo 14 de ese mismo capítulo nos extiende un poquito, nos amplía. En el principio ya existía el verbo. El verbo es Jesús, es Cristo. Y ya existía desde antes de la creación. No fue creado, ya existía. El verbo estaba con Dios. Tenía una relación personal con Él. Era una comunión. Y el verbo era Dios, significa que también tenía ¿cómo te digo? La deidad, ¿no? Era Dios. Afirma que es de la naturaleza igual que Dios. Entonces, sabiendo que el verbo es Jesús, Él más adelante nos dice, perdón, este es el versículo 14, donde dice que el verbo se hizo carne. Y es ese regalo de amor donde Dios se manifestó aquí en la tierra para que le viéramos, para que le conociéramos y para que Él viviera como hombre muchas de las situaciones que pasamos y entender que sí se puede en nuestra humanidad vencer con la ayuda de Él. Él habitó entre nosotros y lo vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se hizo. El verbo, o sea, la palabra, o sea, Jesús, que es Dios el Hijo, llegó a ser y se hizo humano. ¿Para qué? Para revelarnos al Padre, para poderlo conocer. Porque había como una distancia, ¿no? Muchas veces, hace muchos años, yo sentía que Dios estaba por allá, como inalcanzable, o que era el que regañaba, que veía todo y qué susto, ¿no? Y Él vino a la tierra voluntariamente, dijo de esa gloria, ¿sí? Para estar entre todos los humanos, estuvo dispuesto, estuvo en humildad y vino para servir. Habitó entre nosotros, estuvo lleno de gracia y de verdad. Él es eso. Resalta la importancia de la encarnación de Jesús, de su gloria manifestada, y Él es el creador de todo. La máxima revelación acá de Dios y la imagen viviente de la santidad de Dios. Cuando empezamos a estudiar el regalo, el tesoro, ¿qué nos permite entender, vivir, sentir esa maravilla, lo sobrenatural de la naturaleza de Dios? Nos lleva a otro nivel. Y muchas veces sí, solo leerla no entendemos. Por eso necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Yo les quiero contar hace como 25 años, cuando yo conocí este Dios cercano. Yo crecí en un colegio de monjas y la verdad cuando yo me di cuenta que Dios era como cercano, que yo le interesaba, que me veía, que me amaba, para mí fue muy impactante. Para las que no me conocen, yo crecí con un problema de audición. Mi audición es muy bajita y crecí brava con Dios, quejándome porque tal vez agresiva y unas actitudes nada correctas, pero cuando entendí que no era invisible para Él y que había un propósito, las oraciones y la actitud empezaron a cambiar. Y con el tema que acaba de pasar de Gaby, yo no sabía que había una identidad en él. Y ha sido un proceso muy bonito. Pero lo que principalmente les quiero contar es que, como yo no sabía mucho de él, y conozco a una señora muy querida y me empieza como, leía aquí, leía allá, me dejaba tareas, nos veíamos, y siempre yo llegaba con 10, 20 preguntas. Y así empecé. Y pasan los años y yo leía, yo escuchaba, yo preguntaba, pero llegó un momento en que empezó a salir
a la amiga del consejo, a puedes orar por mí. A mí antes me daba pánico orar. Yo decía, ay, tan bonito que orar, pero mira Romy, pero todo esto. Pero cuando de verdad empiezas a empaparte, a conocer y ver esa revelación de ese tesoro que hay allí, a conocer a Jesús, su sacrificio, su servicio, es muy hermoso, porque no es egoísta solo para mí, para mí, para mí, es para esto, para estar para los demás. Entonces te invito a que te animes a conocer más. ¿Qué pasa? Que esta palabra es esa lámpara que guía mi camino, que abre mis ojos, que me ayuda a ver, que me ayuda a entender, que agranda mi fe. Y el ir conociendo a Jesús, su ejemplo, es muy bonito empezar a estudiar. Yo les cuento que hay Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Y vemos Génesis, cómo se creó, y el Éxodo, cómo salieron, y Levítico, todas esas reglas tan raras, y la genealogía en el Nuevo Testamento. Y a veces yo me preguntaba, pero ¿para qué saber todos estos nombres tan raros o estas reglas tan raras? Y resulta que desde el principio hasta fin, Jesús es revelado en cada libro y nos revela su función, su todo. Entonces es mucho, pero yo les quiero como contar, es un abrebocas, ¿no? Entonces es el verbo, ya dijimos que es la manifestación física y personal de Dios. Es la fuente de la creación, Él estuvo participando en la creación y está bajo su control, la mantiene en orden. Esa encarnación, el logos, que es la palabra, se revela como Dios mismo. Es fuente de vida y luz para la humanidad. Es la luz y nos da su palabra para replicar. Él es la máxima expresión de Dios al mundo, la encarnación divina y humana, porque fue Dios y fue hombre. Y es la única vía para la salvación. Sí han escuchado mucho que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, el Verbo, algunas de sus características: es igual a Dios porque es Dios. Se hizo hombre para cumplir el plan divino de salvación. ¿Me adelantas unita, Clau? Sí, esa. Renunció voluntariamente a sus derechos por amor al Padre y por amor a la humanidad. Él lo elevó por su obediencia, lo elevó a la posición original, desde donde reina por siempre. Lo glorificó por su obediencia. Él es el Cristo, es el Mesías. ¿Se acuerdan que Pedro lo reconoció? Tiene autoridad para perdonar pecados. Es compasivo, es el sacrificio perfecto. Fue el Maestro perfecto. Es la luz verdadera que ilumina nuestro camino. En su luz nos vemos tal como somos, y eso es lo que hace la palabra, es como un espejo. Dice X ejemplo, y por ejemplo decir no mientes, no mentirás, y a veces eso como que empieza, yo aprendí, a veces estábamos acostumbrados a decir de la mentirita blanca, no, la mentirita piadosa, y resulta que mentira es mentira, sea así o sea así. Es impresionante. Cuando lo conocemos, nos empezamos a enamorar de Él, a seguirlo, a hacer lo que Él hace. Y eso va pasando más que con un esfuerzo, va viniendo naturalmente. El nombre Jesús tiene poder, poder en todos los sentidos, para sanar, para destruir todo lo que el enemigo quiere hacer. En medio de todo nos damos cuenta cómo piensa Dios, es el ejemplo perfecto. Él es el Hijo amado del Padre. Nosotras somos llamadas hijas, pero Él es el Hijo, ¿no? Y Él no vino a ser servido, sino a servir. Y es un ejemplo inmenso que Él nos da. Ese verbo, Jesús, es el perfecto líder humano y quiere guiarnos. Es el perfecto modelo y por eso vale la pena imitarlo. Es
el perfecto conquistador y venció la muerte para darnos vida eterna. Es el perfecto sumo sacerdote, es misericordioso, bondadoso, comprensivo. Durante la Biblia, en esos 3 años de ministerio, vemos que él habló con mucha gente, con el sumo sacerdote, con la samaritana, con los discípulos, con el paralítico, con el ciego, con el sordo, con el soldado, pero a cada uno impactó. ¿Y de qué nos habla eso? Que un toque suyo, cuando te habla, cuando te dice que te ama, cuando te sana, cuando te da promesas, cuando dice que siempre está con nosotros, un toque suyo transforma, lo toca todo para bien. Resulta que también, sobre todo en Mateo, para las que están tomando fotos, cuando, Claudita, ¿me regalas adelante? Más. Otra. Sí. Cuando vean que no tiene los versículos, no tienen el capítulo, es Mateo, ¿ok? Era por espacio. Resulta que en todos los 4 evangelios, como decía, creo, Romy, en algunas Biblias aparece como la letra roja y son las palabras que él pronunció. Entonces, en todo eso hay mandamientos de Jesús que tienen como una orden con amor, pero tiene también una bendición, y es que nos empieza a formar. Voy a mencionar algunas, porque son muchas, pero por ejemplo, la primera, dice arrepiéntete, y es para enseñarnos y para trabajar y crear en nosotras humildad. Sígueme, nos enseña mansedumbre. Regocíjate, nos enseña gozo. Y así les puedo mencionar, Él cumple su palabra, nos dice que caminemos la milla extra por los demás. Muchas veces no lo hacemos porque no queremos, porque no lo sentimos, pero yo pienso que lo hacemos por amor a Él y por obediencia. Y vamos a ver esos beneficios y vamos a ver cómo nos pule. Dice que nos cuidemos de los falsos profetas, de hacer a los demás lo que queremos que nos haga, de llevar el yugo, de no temer. Eso Dios lo está trabajando mucho porque aún tengo muchos temores y me da mucho pesar porque sé que es que no creo en Él y lo debo hacer. Entonces es como no una lucha, pero sino un ejercicio que debo dominar, ¿no? Elegir el camino angosto a veces es el más difícil, pero es el que nos lleva directo a Él. Escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Aquí está. No podemos decir que Dios no nos habla, que no nos escucha, que no nada, si la mantengo cerrada y no sé qué dice. Si yo no la abro y la leo, yo no sé cuándo alguien me está diciendo mentiras, cuándo el enemigo me está atacando. Y como nos enseñaba Romy, ¿cómo respondió Jesús? Con la palabra, con la palabra. Imagínense que me imagino que es en muchas partes, pero hay un ejemplo cuando entrenan a las personas en los bancos y a las personas que manejan dinero, cogen los billetes, los tocan, los huelen, los perciben, los sienten y se enseñan que aquí hay una rayita, que aquí es liso, que aquí hay un bultico, que todo eso. Y cuando les entregan uno que no es, inmediatamente lo perciben. Es lo mismo que nosotras hacemos cuando aprendemos su palabra y uno escucha algo y uno como que voy a ir a ver si es verdad. Y es Dios el que nos da la verdad aquí. Otros que tiene es negarte a ti mismo, perdonar a nuestros ofensores, amar al Señor, ayudar al pobre. Hay muchos. Si toman fotos, ahí los tienen y creo que los hemos compartido algún jueves cuando estuvimos en Sabiduría. Él vino a establecer el nuevo pacto. Él no invalidó completamente el del Antiguo Testamento, sino que vino a mejorarlo. Porque el antiguo pacto lo escribieron en piedra. ¿Se acuerdan de las tablas de Moisés? Con él vino a escribirlo en nuestro corazón.
está basado en el deseo de amar y servir a Dios más que en la ley. Será conocido por todos. En el anterior, en el antiguo, lo que hacían era de voz en voz y tenía que ser enseñado. Ahora lo vemos casi en todo el mundo. La Biblia es el libro más vendido cada año en todo el mundo. Y que nos enseña también ese nuevo pacto es a tener una relación directa. Patricia nos contó que cuando Jesús muere y tiembla, la cortina que efectivamente era súper gruesa se rasgó. Y por eso ya no se necesita ese sacerdote, ese sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús. Entonces a través de él vamos al Padre, lo conocemos, le seguimos. Él nos acercó al Padre, nos acercó al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que él dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Él es el reino de los cielos. Entonces está en nosotros. Tiene autoridad sobre el enemigo. Es quien debemos fijar la mirada en él. ¿Por qué se cayó Pedro cuando estaba caminando sobre el agua? Y él iba así mirándolo, mirándolo. ¿Y por qué se hundió? Porque él fijó su mirada en otra cosa que no era él. Gaby nos acaba de contar algo muy importante y es esa identidad en él. Él nos da una nueva identidad. A mí eso me cambió la vida, porque yo me sentía inferior, el no escuchar es muy limitante. Entonces te sientes como aparte de las cosas, yo me sentía fea, boba, bruta, de todo. Y eso cambió con él, porque él me lo dice y me ama. ¿Y saben qué? Han sido muchos años, él dice que no me soltará y no me dejará. Y la foto de mi celular es cuando él saca, Pedro lo saca, y yo de verdad siento que él me lleva de la mano. Y hasta aquí me ha traído y sé que él no me va a soltar. Resulta que la palabra sigue revelándonos, es una palabra viva, ella siempre es vigente. Yo no sé si les ha pasado que leen un versículo hoy, les dice algo, pero lo leen en un mes, en 5 años y les dice otra cosa. Es demasiado hermosa, no pasa de moda, no es para nada. Ella se complementa, ella se sostiene, es real porque viene de la misma voz de Dios a través de varias personas. ¿Qué hace también el libro de la palabra de Dios? Y como les dije, cada libro revela a Jesús. También les voy a mencionar solo algunos, pero por ejemplo, Génesis, Jesús es la palabra de Dios, creando los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que él estaba en la creación? Es la misma simiente prometida de la mujer, él es el aliento de vida. En Nehemías, él es el reconstructor y redentor de los muros, de las vidas quebrantadas. En Esther, él es el soberano protector de su pueblo. En Isaías es el Mesías prometido, el siervo sufriente herido por nuestras rebeliones, como nos contaba Patricia. En Salmos es el buen pastor que escucha nuestro clamor. En Proverbios, lo acabamos de ver en la serie, él es la sabiduría, él nos enseña. En el Nuevo Testamento, en Mateo es el rey de los judíos, el Mesías. En Marcos es el rey sirviente, el milagroso. En Lucas es el Hijo del Hombre y es el gran doctor. En Juan es el Hijo de Dios, lo que estamos viendo hoy. Es el Verbo hecho carne. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así seguimos y seguimos por todos los libros de la Biblia. Resulta que también la Biblia nos revela que Jesús tiene distintos nombres. Y esos nombres, piensen por favor en un diamante. Un diamante primero es como una piedra oscura, tosca, y la empiezan a pulir para tener los diamantes que tenemos en las joyas, ¿no? Entre más cortes tiene un diamante, más fino, más caro es.
Entonces estos nombres de Jesús son como las diferentes facetas. Entonces cada corte, cada cosa hermosa que Él es lo que genera su gloria, ¿no? Entonces, por mencionar algunos, Él es Salvador, es Redentor, es pan de vida, es el Rey de los judíos, es el sumo sacerdote, es profeta, Él es el Verbo, lo tengo en rojo, que es lo que estamos hablando hoy, es la palabra viva de Dios, es lo que sale de la boca de Dios. Es la estrella resplandeciente de la mañana, es el Hijo del Hombre, Él es autor y perfeccionador de nuestra fe, es la imagen de Dios y hay muchísimos más, pero es ver eso y es como esa grandeza de Él, es demasiado bonito, demasiado hermoso. Y yo pienso que aún hay más que no nos han sido revelados. Y los vamos a ver y los vamos a conocer y los vamos a vivir cuando estemos de regreso con Él. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, cuando de verdad comemos ese pan de vida, nos entra en esa naturaleza hermosa de Dios. Es la carta de amor más profunda y verdadera que fue escrita por Dios para nosotros. Es verdadera porque sigue amén, como todo lo que dice Dios. Son palabras de vida, allí encontramos promesas, instrucciones, palabras, sus asuntos, sus deseos, y nos deja ver, o sea, Él no nos tiró aquí a la tierra y como sálvense como puedan y miren a ver cómo llegan al cielo. No, tras de que Él nos crea, hace un plan, manda al Salvador, nos enseña. Entonces, ¿sí entienden? Ese es el llevarnos de la mano. Y Él mismo, a través de Jesús, es el que se encarga de llevarnos de regreso a casa con Él. Y aquí vemos el estándar de la santidad de Dios. Y a veces lo vemos muy lejano, pero como es con Él, es en Él, es por eso es que lo podemos lograr. Entonces, esto todo es con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, ¿cómo llegó el Espíritu Santo? Cuando Jesús se fue y dijo, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo es Jesús en nosotros, o sea, nos crea, sigue todo, pero igual está aquí para poder hacernos ver, entender, escuchar, comunicarnos con Dios. Nos sigue llevando de la mano. A mí eso me enamora, porque creo que sola ni tú, ni yo, ni nadie lo logra. Su palabra permanece para siempre. Dice que el cielo y tierra no pasará, pero mis palabras, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Es poder de Dios. Estas palabras no son a la ligera, por eso hay poder al mencionarlas, al creerlas, al vivirlas, al obedecerlas. Es viva y poderosa, lo que les decía, cuando leemos y significa varias cosas a la vez, no es una palabra estática. Es cortante y es penetrante, porque ahí nos muestra, no para condenación, sino que, ok, aquí estoy mal, Señor, ayúdame, y empiezas a corregir, a vivir de otra forma, que es a la manera de Él, que es la idea, ¿no? Ese Espíritu Santo nos ayuda a llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, o sea, a ser como Jesús. Se manifiesta en nuestro corazón. Cuando empezamos a leer, a vivirla, entonces se nos graba, pero luego baja el corazón. Y se acuerdan que la boca habla lo que hay en el corazón. Cuando tenemos amargura, cuando estamos bravos, no salen cosas bonitas. Pero cuando estamos con Él, cuando tenemos esta palabra, a veces, no sé, un ejemplo me pasó hace días, alguien me dijo algo muy incómodo y yo aunque yo quería defenderme, era como calma, y todo se solucionó simplemente callándome, pero callándome o por obedecerlo a Él, ¿no? Aunque quería hacer y decir de todo.
nos ayuda para esa vida espiritual que es la que verdaderamente nos hace vivir, no nos fortalece, nos posiciona. Yo tengo un ejemplo y es, por ejemplo, cuando vamos aquí caminando con Dios. Dios está aquí arriba, ¿cierto? Pues, por decirlo, es un ejemplo. Entonces, si caminamos con Dios, vamos así con Él, ¿no? Pero cuando yo me desvío y Él sigue así, si yo no corrijo, si yo no regreso, me voy muy lejos. Entonces es siempre estar posicionadas con Él debajo de su cobertura. Gislena. Ok. Les van a entregar un detallito. Por favor, cuidado para las que tienen alergia. Es miel de abejas, pero quiero contarles algo. La Torá son los primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Esa es la Biblia de los judíos, ¿sí? Sí, ok. No quiero cometer un error. Resulta que cuando le enseñan a los niños, están como en ese domingo bíblico, les dan unas gotitas de miel y se las ponen en la boca. En esa época de Jesús y cuando el domingo de Ramos, esa miel y esas hojas de palmera eran de los dátiles. Esta es miel de abejas porque no la conseguí de dátiles, pero les ponen gotitas de miel en la boca para que la saboreen. Y ese sabor dulce les hace aprender y para que ellos recuerden que la palabra de Dios, dice el Salmo, no lo veo aquí, 119, ¿cierto? 103, sí, 119, 103. Cuán dulces a mis palabras, cuán dulces a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué? Porque son palabras de amor, porque vienen de Él. Dice la palabra que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. La palabra me ayuda a caminar en lo que Dios quiere, a buscarle de corazón, a limpiarme, a guardarla, a meditar, a alegrarme en Él. Abre mis ojos, me aconseja, me vivifica. Y algo muy lindo, todas estas características que les estoy dando están en el Salmo 119 y es cómo atesoran la palabra. O sea, la palabra es la que nos sostiene. Cuando estés triste, cuando tengas un problema, cuando estés enferma, aquí está todo, hasta los asuntos de dinero, absolutamente todo está aquí. Él no nos dejó sin ningún consejo disponible. Entonces es para que recuerdes con la miel el dulce de su palabra y el cartoncito es un separador de libros. La palabra de Dios es el buen libro, es una obra maestra, contiene todo lo que tenemos para todo tiempo. Es la sabiduría de Dios destilada para consumo humano, es la comida que alimenta, es la leche que nutre. La leemos para conocer a Dios, para ser sabios. La obedecemos para estar seguros, no tiene comparación, no hay libro, por más que escriban, no hay libro comparable a él, nos cambia la vida. Yo tengo muy bonitos recuerdos, como les contaba, de cuando empecé y yo no sabía nada, yo no entendía, yo era como ignorante, ¿no? Pero de verdad el ir conociendo y el ir viviéndola es lo mejor, la mejor decisión que podemos tomar. Es muy bonito cuando puedes compartirla con los demás, cuando la puedes vivir, pero es porque vive en ti, ya sale con naturalidad, porque de verdad se va haciendo parte de tu vida. La palabra de Dios es dulce, ¿por qué? Porque convierte tu alma, remueva tu mente, alegra tu corazón, aclara la visión, refuerza tu vida, reemplaza tus dudas, reordena tus valores, redirecciona tus pasos, porque va a recompensar la obediencia en ella. Y hay 3 versículos que me encantan.
el que les dije, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel. Lámpara es guía a mis pies y luz para mi camino. No sé quién de ustedes mencionaba, y la luz no se esconde aquí debajo de la mesa, la Biblia lo dice, no se esconde porque si no nadie la ve. Y muchas veces ni siquiera tenemos que abrir la boca para hablar de Dios o para dar un versículo. Mi testimonio, mi actitud revela eso, revela, es que se siente como algo distinto, ¿no? Y es muy distinto. Aquí conocemos acerca de Él y es importante, pero lo más importante es conocerle a Él, tener la relación íntima, acercarnos. Orar la palabra es hacer a Dios, hacer que Él se agrade, pero también es hablar su lenguaje, ¿sí? A veces pedimos, yo quiero, ese ejemplo de que somos ovejas y ayúdame, sálvame, sáname, todo, pero es de verdad cuando oramos la palabra y queremos lo que Él quiere y odiamos lo que Él odia, aquí lo aprendemos. Y eso también lo vemos en Jesús. Ese es el tesoro, nuestro mayor regalo. En Él somos valiosas. El encuentro con Él lo cambia todo, como ya les dije, y solo con los ojos puestos en Él lo podremos ver. Todo porque es revelado por la ayuda del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo entendemos, nos es revelado, nos va llevando a más, siempre amamos. Vencemos cuando permanecemos en su palabra y le conocemos. Este ejemplo, devuélvemelo, Clau, por favor. La palabra, el de la poza negra, para atrás, para atrás. Eso. La raya abajo es la palabra, la Biblia. Allá está Génesis, acá está Apocalipsis. Eso se llaman referencias cruzadas. ¿Qué significa? Que si ustedes ven allá en Génesis y ven todo el arco viniendo acá a Apocalipsis, todo se relaciona, todo se confirma, todo, está toda, no hay ningún libro suelto, no hay ningún dato suelto, la palabra de Dios es real y dice que hay más de 63.779 referencias cruzadas. A mí eso me parece espectacular. Y eso es más que suficiente. O aún si no supiéramos eso, es esa fe en creer que porque lo dijo Dios, porque se lo dictó, porque lo hizo a través de varias personas, es su palabra y es real, verdadera y es la que nos sirve, la que nos guíe. Por favor, no la dejes cerrada, léela y si ya la lees, léela más, por favor. Él nos lleva a la medida, estatura de Cristo, que es lo que queremos. Describe Él la confianza, describe victoria, enfatiza la perfección del camino de Dios, su fidelidad, su confiabilidad, es la fuerza y la guía de Dios. Menciona la protección y el sostén divino de Dios. Siempre, siempre, siempre se va a sostener, se va a mantener. ¿Y qué hace? Siempre nos recuerda que a través del poder de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, ha vencido. A través de su sangre, Él venció y nos hizo más que vencedoras. ¿Y qué venció? Un enemigo que no lo quiere a Él y por eso no nos quiere a nosotras por ser hijas de Dios. Y por eso la tenemos que conocer y tenemos que conocer a Jesús para poder tener esa autoridad y decirle, no, a mí no me hablas mal, a mí no me engañas, a mí no me mientes. Y es ese como conocer el billete, ¿no? Y es la confesión de su nombre, de lo que Él hace. A mí me encanta eso de mis ovejas reconocen mi voz. ¿Y cómo entendemos su voz?
conociendo a Jesús, conociendo su palabra. Ganamos sabiduría, nos transforma, nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos santifica con su verdad, con su palabra. Nos permite estar firmes en Él. Como yo les contaba, yo tengo unos asuntos de audición y yo sigo creyendo en mi milagro, sigo esperándolo, pero me alegra mucho saber que también soy útil para Dios en este momento de mi vida. Él me regaló, creo, hace unos 3, 4 años, un audífono que me cambió la vida, es otra cosa. Y aunque es solo uno porque no se pudo, en el otro por asuntos médicos, yo bauticé al audífono. O sea, para mí fue muy hermoso cuando yo lo uso. Y claro, ¿qué es esto? Pues el motor de la nevera, cosas que yo no sentía. El escuchar por primera vez los pájaros. O sea, es que hay muchas cosas que de pronto damos por contado, pero cuando las tienes, wow. Y cuando se me descarga o cuando hace días llegué al trabajo sin él, y yo, Dios santo, ¿dónde quedó? Yo pensaba en la audición, pero pensaba en lo que costó y me paniqué. Y empiezo, Espíritu Santo, recuérdame, y ok, se cayó en tal parte porque me lo puse aquí en el carro, tenía una falda, yo iba a salir y llegó alguien, ¿no? Entonces me bajé a saludar y yo no lo guardé. Entonces se cayó de la falda, está en tal parte. Bueno, se recuperó. Pero yo le puse nombre a ese audífono. Déjame buscar el versículo. No sé si conocen una historia en Marcos que Jesús se acercó a un sordo. Y si saben, a la persona ser sorda, como no escucha, no puede desarrollar el habla. Y por eso muchas personas con discapacidad o no hablan o hablan muy raro. Resulta que llega Jesús, lo toca y le dice Efata. Y significa ábranse, ábrete. Y ese es el nombre de mi audífono. Se llama Efata. Y esa historia, si la quieren anotar, está en Marcos 7:34. Y el sordo escuchó, pero también habló. O sea, eso fue total. Y yo, como les contaba, por muchos años mi oración fue desde el pobrecita, desde la rabia, desde el porque a mí. Y ha ido cambiando. Yo le pedí perdón a Dios hace muchos años cuando empecé a conocer de Él. Y en este momento yo te puedo decir que aunque es muy importante para mí la audición física, es más importante poder escuchar su voz. Nunca la he escuchado audiblemente, pero esto y esa voz para mí es esa voz acá que me habla y me dice, escuchar su voz es lo más importante y es lo que quiero. Y estar aquí, aunque me da mucho susto, es demasiado bonito, porque aunque yo me preparo, yo leo, hay cosas que he dicho que ni estaban preparadas, pero porque sé que es Él. Y Él se ha convertido en lo más importante. Yo quiero hablar de Él de día, de noche, en toda parte, y saber que me ha cambiado, que me ha transformado y que sigue transformando. Solo puedo decir que me anima y quiero animarlas para que a partir de hoy quieran conocerle más. Que dejemos de buscar, no que dejemos de buscar, pero que no solo busquemos su rostro. ¿Qué significa eso? Dame, mira, el carro, el problema, la salud. Él dice, pidan y se os dará, ¿no? Y que no tenemos porque no sabemos pedir o porque no pedimos. Pero sí es más importante buscar su rostro, conocerle. Y se sigue aquí, esa relación personal. Y hablando de ese Efata, yo quiero también pedir, no solo para que se nos abran los oídos para escuchar su voz,
sino que esta misma palabra nos abre los ojos para verle, nos abre la mente para estudiar eso, nos abre el corazón para hacerle ese campo a Él que Él necesita y yo pueda sacar lo que es más importante en mi vida, que le está quitando el lugar a Él. Yo oro para que Él abra tu boca, para hablar palabras de vida, las promesas, las bendiciones, las verdades de Él. Yo oro para que abra tu corazón y allí crezca eso que estás leyendo, que estás trayendo a tu mente y que empieces a dar fruto, que crezcas y que tengas fruto en abundancia para poder hablar como Jesús, vida, amor, verdad, luz. Yo oro para que también abra tu mente, para que desaprendamos lo que hemos aprendido o por error, o por tradición, o por costumbres. Es también importante estar dispuestas a desaprender y ser enseñadas por Él, guiadas por Él. Yo quiero que a partir de hoy veamos tu palabra diferente, con amor, con hambre, para conocerle, para la necesidad. Necesitamos conocerle de verdad y conocerle cada día. Esta no es de abierta en tu casa, no te va a servir. Tienes que hojearla, tienes que estudiarla. Que la ames, que la vivas, que la camines, que la obedezcas y que nunca dejes de seguirlo. Que conocer a Jesús, sus nombres, sus mandamientos, cómo se revela en cada libro, qué hace, qué dice, qué hizo, es muy importante porque es lo esencial. La Biblia es Jesús en ella, es Dios en ella, es el Espíritu Santo en ella. Y yo solo te invito a que por favor la sigas, te animes y te enamores de Él como muchas de nosotras lo estamos. Gracias.